Acelerando Empresas, episodio 557. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 557, en el que continuamos con el ciclo sobre el libro Paso de Gigante. Ya sabéis, mi libro que acabo de publicar con Anaya, y voy a hablar hoy en particular de los intríngulis de cómo escribí el libro, un tema que me han preguntado mucha gente, cómo fue el proceso, cómo se me ocurrió, cuánto tardé, bueno, todos esos detalles escabrosos, pues los voy a contar hoy. Pero antes recordaros que visitéis acelerandoempresas.com, donde está el podcast, los cursos y el servicio de asesoramiento para búsqueda de inversión, y también pasodegigante.com, como no podía ser de otra manera, que es la página web de este libro, esta fábula emprendedora que recientemente he publicado y de la que continuamos hablando hoy. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Cerrad los ojos. Imaginad que estáis escuchando el mar, la brisa en los árboles y las burbujas de la bañera hidromasaje en la que estáis metidos. Abrid los ojos y veis el horizonte del mar con estos islotes que hay en Tailandia. Pues sí, ese era yo. El año pasado en Krabi, estaba en julio, y bueno, la verdad que fue mi viaje de novios y fue una auténtica pasada, tengo que decirlo. Pues bueno, justamente en esos días, ¿vale? Justamente ahí fue cuando se me ocurrió escribir este libro. Sí, escribir Paso de Gigante. Desde luego aquello fue una maravilla que me dejó pensar tranquilamente, me dejó relajarme durante 3 semanas y bueno, fue una experiencia transformadora, de esas que te hacen pensar qué quieres hacer en el futuro, qué quieres que tu vida sea. Y bueno, pues una de las respuestas que salió a flote sin proponérmelo fue esta. Fue escribir un libro. Fue escribir Paso de Gigante. En aquel momento no tenía nombre. En aquel momento pues no tenía ni casi contenido. O mejor dicho, no tenía forma. Porque el contenido sí sabía que quería escribir algo para los emprendedores o para las personas que empezaban a emprender. O incluso para aquellos que no se habían lanzado todavía, pero que estaban pensándolo desde hace tiempo. Pero desde luego algo iba a escribir. No sabía ni cómo, ni cuándo, ni con qué formato, pero algo tenía que escribir. Y madurando esa idea, madurándola allí, en ese viaje, en los vuelos de vuelta, que tardan mucho, y los días siguientes, ¿no? Que tampoco llegué y empecé directamente a saco a trabajar, sino pues tuve un periodo, ¿no? de reflexión, también de puesta en marcha poco a poco. Fui a la Herradura, que es, ya sabéis, el sitio donde transcurre la historia del libro. La Herradura es un pueblo de Granada, ya he comentado, que ni siquiera es un pueblo, es una pedanía realmente, porque el pueblo es Almuñécar, es el que tiene el ayuntamiento como tal, y realmente es un sitio maravilloso. Porque la Herradura, aparte de lo bonita que es, porque está entre 2 montañas que ya he comentado alguna vez, que es lo que da el nombre a la Herradura, ¿no? El cierre este que hace una especie de herradura con el mar. Es un sitio que de verdad transpira algo especial. Transpira algo que cuando llegas directamente lo notas. Notas como te relajas, como que estás en un sitio conocido, que estás como en casa. Hay un ambiente espectacular de personas en cualquier sitio, cafeterías, en restaurantes, bares. Es impresionante. Pero sobre todo, es uno de los principales puntos de buceo de toda Europa. Realmente el agua es impresionante, de cristalina. Puedes hacer snorkel hasta en medio del mar y sigues viendo el fondo a muchísimos metros abajo. Pero sobre todo, si haces buceo ya descubres una auténtica maravilla, porque las 2 montañas que cierran esa herradura que os decía tienen alrededor una vida impresionante. Hay una explosión de vida increíble cuando bajas ahí.
Y claro, todo esto me viene cuando ya estoy dándole vueltas a esto de escribir un libro. Porque yo ya había intentado, por decirlo de alguna manera, escribir uno. Hace unos cuantos años pues se me ocurrió escribir una novela. Una novela que no tiene nada que ver con emprender, que era simplemente pues una novela tipo Dan Brown, por decirlo de alguna manera, y que sí que tenía pues mucho interés en ese momento porque lo relacionaba con una enfermedad que sufre mi padre, que es la pérdida de memoria, pero no la pérdida de memoria del Alzheimer, como es conocido habitualmente, sino pues algo que llaman demencia frontotemporal, que tiene unas características bastante distintas realmente y no es tan degenerativo. De hecho, él lleva ya muchos años con ello. En ese momento ese tema me movía mucho y lo quise vincular en una historia con varios libros que me había leído por aquel entonces sobre este proceso. Pero al final quedó ahí en stand-by. No digo que no la termine nunca, pero la quedó en stand-by y a pesar de que había escrito bastante, pues no terminé de lanzarlo. Y ahora, claro, con todo esto que me rodeaba, ¿no? Con toda esta belleza, tanto del viaje a Tailandia como de esta experiencia en la herradura que ya tenía pues hacía tiempo, ¿no? Y que constantemente visitaba para seguir buceando y seguir conociendo aquella zona maravillosa de Granada, pues recuerdo que un domingo que volvía de una de estas escapadas a la herradura, en ese mismo verano, en julio, pues vi que había un taller de Roger Domingo. Roger Domingo es el director de no ficción de todo el grupo Planeta y que montaba un curso para, digamos, ayudarte a escribir tu propio libro, ¿no? Para publicar tu libro con una editorial. Entonces, este curso, que realmente en ese momento no era un curso, era simplemente un webinar gratuito, justamente tenía una sesión por la tarde que me coincidía con la vuelta en coche a Sevilla desde la herradura. Yo pues no tengo mucho tiempo para este tipo de cosas, pero en este momento digo, bueno, voy a conectarlo, lo dejo ahí sin ver el vídeo, solamente el audio por el conectado con el Bluetooth en los altavoces del coche y voy a ver qué me dicen, ¿no? Y empiezan a salir casos, empiezan a salir personas hablando sobre cómo han publicado su libro sin pues tener ningún tipo de relación con el mundo editorial, ni realmente ser profesionales de la escritura, ni haberse formado en grandes sitios, universidades, y cómo esos libros pues habían funcionado, ¿no? Habían ayudado a muchas personas. Y claro, eso me inspiró. Me digo, oye, pues igual al final me lanzo de verdad. Esto parece que está todo como viniendo a la misma vez, ¿no? Hay una expresión por ahí que dice que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, ¿no? Y en ese caso apareció Roger. Yo me apunté a esta primera edición cuando ya surgió el curso y pues bueno, comencé el curso de Roger Domingo, aunque en ese momento se estaba creando el curso de hecho y pues yo antes incluso de empezar el curso pues ya estaba escribiendo mi libro, no me pude esperar a que terminara. Pues bueno, realmente sí que me sirvió muchísimo el hecho de estar acompañado con alguien que tiene muchísima experiencia en el mundo editorial, ¿no? Hay cosas que obviamente él no trata en su curso, que no son de mucha profundidad, por ejemplo en el tema de escribir el propio manuscrito en sí, pero que después sí te da bastante información muy interesante y que no está accesible normalmente de cómo funciona el mundo del libro hoy en día y de cómo funciona hoy el mundo editorial. Por tanto, yo inicialmente que pensaba, pues a lo mejor autopublicarlo, ¿no? Que está ahora muy de moda con Amazon y todo esto, pues digo, pues oye, voy a intentarlo en el mundo editorial. Pero claro, no quería hacer lo mismo que muchos han hecho, ¿no? Muchos autores que están dedicados al mundo de emprendimiento, innovación y todo esto, al final acaban sacando libros con métodos, o bueno, más o menos métodos, ¿no? Aunque lo llamen de otra forma, o tratan sobre algún tema en concreto, y yo me parecía, como ya dije en el capítulo anterior, que esto a muchas personas se les iba a hacer bola, se les iba a atragantar, no iban a poder, digamos, digerir, ¿no? Poder leer ese libro de una sentada, como dice aquel, o bueno, en un fin de semana o en un periodo corto, porque nuestra atención ahora no está para leer un manual de tantísimas páginas como se publicaban anteriormente y además de una forma tan cruda, ¿no? Por eso, mezclando estas historias, ¿no? Este tema del buceo, el tema de la herradura, el tema del método que llevo ya tanto tiempo, pues, bueno, perfeccionando, no diría yo desarrollando, porque realmente es un método que está basado en muchísimas teorías, ¿no? Teorías de Eric Ries, de Ash Maurya, de Steve Blank, de Dave McClure, de los grandes, ¿no? Que han empezado en el mundo de emprendimiento en Silicon Valley, Estados Unidos,
desde hace unos años, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que he hecho es mezclar todo eso con mi experiencia personal añadida y con esta forma de contarlo y de forma de estructurarlo con un método. Es el método Paso de Gigante, que está dentro del libro, un método con pasos que te guía desde 0 a 100, ¿vale? Desde que inicialmente concibes qué problema quieres solucionar y la idea para solucionarlo hasta que llegas a expandir tu negocio. Pero claro, ¿qué forma de contarlo podía buscar? Pues la forma de contarlo con un personaje que lo viviera. Es decir, con alguien que pasara por lo mismo que uno pasa, y yo por experiencia lo he pasado varias veces, cuando estás justamente comenzando, y aplicar el método en el mismo libro, en la misma historia. Y esto es lo que sucede en Paso de Gigante. En Paso de Gigante parte de la vida de Leo, una persona que ni siquiera ahora mismo está pensando en emprender precisamente porque está muy agobiado, ¿vale? Ya veréis en el libro cómo empieza, pero empieza pues de una forma muy intensa para el personaje, hasta que realmente, bueno, descubre que hay una posibilidad en su vida para poder hacer un negocio e incluso pues hacerlo con este método Paso de Gigante que el mentor le acaba dejando, ¿no? Que es el método que David, que es el personaje que hace de millonario, ¿no?, en el libro, pues realmente le propone para que pueda montar su idea de negocio y validarla en el mercado. Así que bueno, pues esto es un poco la síntesis, ¿no?, de cómo escribí el libro, de cómo me inspiré y cómo le di forma en este formato tan especial, que además me permitió unir precisamente el buceo, ¿vale? Por eso de Paso de Gigante, que es cuando os decía en el capítulo anterior, se da el paso desde el barco hacia el agua y da mucho miedo porque la primera vez tienes un equipo pesado encima y no sabes lo que hay abajo, pues lo unía con el concepto de paso de gigante que da uno cuando se lanza a emprender. Así que me venía perfecto como anillo al dedo, además es pegadizo y a mí me gusta, ¿no? Impacta. Y bueno, siguiendo con la historia de cómo lo escribí, pues otra pregunta que me suelen hacer mucho es ¿cuánto tardé en escribirlo? Y la verdad, no tengo exactamente el cálculo hecho, pero bueno, aproximadamente tardé desde que lo concebí mitad de julio o así, como os estoy diciendo, que venía de la herradura, hasta que lo envié, digamos, a editoriales, que puede ser que fuera a principios de octubre, pues fueron eso, más o menos mitad de julio, agosto y septiembre. Es verdad que tuve como una especie de paroncito ahí, porque en un momento dado me vi como desbordado, ¿no?, por la parte ficción, por decirlo así, del libro, porque claro, a fin de cuentas estás escribiendo una novela corta, ¿vale? Es una historia. Hace falta que pongas personajes, que les pongan nombres, que los personajes hagan cosas, que piensen, ¿no?, que dialoguen, ¿no? Hay toda una ciencia aquí, como sabéis, ¿no? Ya no solamente a nivel formato de, bueno, de los guiones, de cómo se expresan, de qué técnicas puedes utilizar para que se vea más limpio, tenga más calidad, esté bien escrito, ¿no?, sino sobre todo cómo estructurar la historia. Y este es un reto que obviamente, pues bueno, salvo aquel periodo, como os he dicho, en el que estaba yo escribiendo mi propia novela y dejé en stand-by, nunca lo había intentado. Entonces, tiene todo un mundo alrededor, ¿eh? Esto de escribir historias que pueden hacer que alguien vibre, que alguien se siente identificado con los personajes, que siga enganchado capítulo a capítulo, página tras página en un libro, es algo realmente complicado, ¿no? Y tengo que decir que aquí, pues como os decía, el método de Ruggiero está muy enfocado a la parte de publicación, por decirlo así, y promoción del libro. Mientras que yo aquí me enfrentaba a un problema distinto, a un problema de estructurar una historia. Y ahí, pues lo que hice fue, como siempre he hecho en muchos momentos de mi vida, fue pararme e investigar, ¿vale? Es decir, me paré, digo, voy a ver qué hay por ahí publicado sobre esto y me revisé, pues yo no digo en todo Internet, pero sí que muy buena parte de Internet con los grandes expertos que hay en esto, ¿no? Hay pues gente maravillosa que ha escrito, pues bueno, mucho sobre cómo escribir, ¿vale? Sobre cómo escribir historias atractivas que enganchen, que tengan sustancia, que tengan arcos, puntos de inflexión, profundidad en los caracteres de los personajes, ¿no? Y bueno, pues ahí hay, bueno, muchísimo que aprender. Es básicamente hacerte, entre comillas, guionista, ¿vale? Y yo busqué entre los mejores, ¿no? Obviamente, pues busqué pues mucho en España, pero también, sobre todo, busqué mucho en Estados Unidos, en particular en Hollywood. En Hollywood hay gente que ha tratado mucho de estos temas
y que tiene publicados libros al respecto, tienen cursos, han hecho seminarios, webinars, de todo, ¿no? Así que bueno, pues me empapé de muchos, algunos por ejemplo como Robert McKee o Blake Snyder, que pues incluso han publicado sus libros y los han traducido al español. Otra cosa es que igual os cueste conseguirlos, pero están, algunos de ellos al menos, y otras muchas personas que no han publicado nunca en español porque se han quedado en el ámbito y en el círculo de los autores, ¿no? De los escritores y guionistas, como os digo, pues normalmente de cine, ¿no? Que son pues los que tiran también mucho de esto. Y bueno, la verdad es que me ayudó muchísimo. Esto fue tan revelador que recuerdo que en ese momento fue como, oye, tengo ya un 25% del libro escrito. Me encanta lo que he escrito, la verdad. Pero es que esto que estoy leyendo es tan tremendo, es tan importante, es tan vital para la historia, para que se desarrolle bien y que realmente el libro después no se quede cojo por ninguna parte, que quizás mejor me paro, que tengo muchas ganas de seguir escribiendo, pero mejor me paro, leo todo esto que tengo entre mis manos y después repienso la historia y la vuelvo a retomar. Y que caiga lo que caiga de lo que he escrito. Y esto, en fin, esto duele, ¿eh? Yo lo noté como si fuera una pivotación, como si fuera eso. Cuando tú tienes tu idea de negocio y dices, oye, lo he testeado en el mercado y al final, pues esto que me parecía que estaba tan bien, pues no está tan bien, voy a tener que cambiar o por lo menos repensar las cosas y a lo mejor cambio algo, ¿no? Pues esto fue lo que hice, ¿no? Me paré, además coincidió que en agosto tuve un viaje a París maravilloso con la familia y ahí me dio tiempo de pensar, de no escribir y pues bueno, yo iba como un poco zombie en algunos momentos, ¿no? Andando, porque claro, en las colas estuvimos en París, en Disney y tal, pues me daba tiempo de reflexionar, ¿no? De decir, oye, a ver, esta parte que he hecho, no sé cuánto, con esto que acabo de leer, igual esto podría cambiar de esta manera, de otro, pero tendría que estructurar esta parte, el final igual es así o es asado. En fin, bueno, reflexionar realmente sobre lo que había hecho. Y la verdad es que fue una revelación, lo mejor que hice sin duda. Sin aquel parón, sin aquella reflexión y sin haber leído todo lo que leí para poder llegar a esas conclusiones, sin duda no podía haber escrito el libro que he escrito. Que oye, no estoy diciendo que sea perfecto, tendrá sus virtudes, sus defectos, como todos los libros, pero desde luego que yo puse toda la carne en el asador y no me conformé en simplemente pues mi intuición o mi inspiración de aquel momento y volcarlo y ya está, sino que intenté realmente documentarme y aplicar lo que otra gente, grandes maestros, pues ya sabían y que habían dejado documentado. Así que pues esto para mí fue, como digo, revelador, ¿vale? Si alguno tenéis algún libro en mente o queréis hacer algo así, pues por supuesto escribidme a info@acelerandoempresas.com y os recomiendo a gente interesante que podéis leer para aprender de todo esto. Que a mí, ya os digo, soy un recién llegado, que todo me queda grande en este momento, pero sí que es verdad que soy un buen alumno, es decir, aplico mucho de lo que me explican. En este caso, los libros estos eran tesoros, son tesoros, ¿vale? Así que no lo dudéis un momento y aunque tengáis muchas ganas de escribir, paraos un momento, leer sobre esto y después hacéis lo que tengáis que hacer. Muy parecido a cuando se emprende, ¿no? Yo creo que es importante aprender bien lo que otros han experimentado y han dejado documentado sobre cómo emprender y luego hacerlo de una forma más segura, por supuesto a tu manera, pero sabiendo ya lo que otros te han dicho para intentar minimizar riesgos y errores. Y bueno, pues esta es un poco la historia de lo que os quería contar hoy sobre Paso de Gigante, de cómo se escribió, cuánto duró y bueno, el resto ya es un poco la parte de publicación, contacto con editoriales y demás, que ya trataré en un episodio al respecto. Así que ya sabéis, Paso de Gigante lo tenéis en Amazon, El Corte Inglés, Casa del Libro, Fnac y muchísimas librerías independientes. Creo que iba por más de 200 librerías ya en las que estaba. Así que, pues bueno, tenéis muchos sitios donde pillarlo y también, por supuesto, en formato electrónico en cualquiera de estas tiendas. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!